El engendró la cabeza de cabra. ¿Qué tal, gato macabro? ¿Cómo va esa comunidad que no le teme a nada? Te escribo esto porque hay cosas que el tiempo no cura. Soy Javier, y aunque ahora soy un hombre adulto que intenta ser racional, todavía hay noches en las que me quedo en alerta, esperando ver algo paranormal. Esto ocurrió cuando yo tenía unos 7 años. En esa época uno no cuestionaba a los adultos. Si te decían vamos al cerro, ibas, sin saber que a veces el monte te cobra una cuota por pisar sus senderos. Recuerdo que ese día iba con mi tía y mi hermanita. Mi tía era una mujer de campo, de esas que conocen el cerro como la palma de su mano. Llevaba su machete al cinto, golpeando contra su pierna mientras caminábamos. Mi hermanita y yo, en cambio, íbamos jugando con la tierra, distraídos con cualquier insecto o piedra de colores, sin saber que en el monte la distracción es el primer paso hacia la desgracia. El camino se fue cerrando. Mi tía, con su paso largo y acostumbrado, empezó a sacarnos ventaja. «Apúrense, escuincles, que la lluvia no nos agarre en la bajada», nos gritó sin voltear. La vimos desaparecer tras una curva de nopales. Y ahí, gato, fue donde el ambiente cambió. Me detuve. Me di cuenta de que ya no veía a mi tía. Estábamos solos. Miré hacia la ladera del cerro, hacia una parte donde la maleza era tan alta que parecía una pared. Y ahí lo vi. Entre el follaje emergió algo que mi cerebro de niño no podía procesar. Era una figura grande. Tenía el cuerpo de un hombre, pero un hombre deforme, encorvado, como si sus huesos estuvieran mal acomodados. Pero lo que me hizo querer gritar fue su cabeza. Tenía cabeza de cabra. No una cabra normal, no. Era una cabeza enorme, con el hocico alargado, los dientes apretados, y unos cuernos cortos que parecían astillados. La piel de la cara le colgaba en pliegues asquerosos, como si estuviera vieja o quemada. Y sus ojos no eran de animal. Eran ojos con una inteligencia enferma, una mirada que me reconoció no como un niño, sino como una presa. Esa cosa empezó a moverse. Sentí que la orina se me aflojaba y que las piernas se me convertían en gelatina. Pero entonces sentí la manita de mi hermana, que apenas entendía lo que pasaba, pero ya estaba temblando. Ese contacto me despertó el instinto, como un golpe de adrenalina. Salimos disparados. Fue una huida desesperada. Mis pies golpeaban las piedras y sentía que esa cosa venía detrás de nosotros. Podía olerlo, un olor a sudor agrio, a animal mojado, que inundaba el aire. Sentía que en cualquier momento una mano con garras me iba a sujetar del cuello y me iba a arrastrar hacia la oscuridad del monte. Cada vez que mi hermanita se tropezaba, yo sentía que el alma se me salía del cuerpo. La jalaba con desesperación, casi arrastrándola, porque lo único que pensaba era que si nos alcanzaba, no íbamos a volver. Finalmente, vimos el rebozo de mi tía a lo lejos. Llegamos a ella como si fuera un refugio sagrado. Me desplomé a sus pies, llorando a gritos, con el rostro sucio de mocos y tierra. Mi hermana rompió en llanto también al verme así. Le conté lo que habíamos visto. Su rostro se puso duro como piedra. Sacó el machete con un movimiento rápido. «Quédense aquí, detrás de ese árbol. No se muevan», nos ordenó con una voz que no admitía réplica. La vi regresar por donde veníamos. Caminaba con el machete en alto, lista para cecenar lo que fuera que encontrara. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Yo no dejaba de mirar hacia el monte, esperando ver esa cabeza de cabra asomarse entre la hierba. Cuando mi tía regresó, venía sudando, con el ceño fruncido. Pude ver que su mano, la que sostenía el machete, temblaba apenas un poco. No dijo mucho. Solo nos apuró para bajar. Pero entonces, mientras guardaba el machete, lo escuchamos de nuevo. Un sonido pesado. Como de algo rompiendo troncos a su paso. No estaba cerca, pero tampoco estaba lejos. Era como si esa cosa se estuviera moviendo entre los árboles, alejándose solo lo suficiente para que supiéramos que seguía ahí. Bajamos el monte casi volando. No paramos hasta llegar a casa, donde mi tía cerró todas las puertas y puso sal en las ventanas, como hacen las viejas cuando sienten que algo malo anda rondando. Hasta el día de hoy, gato, me preguntó qué era esa cosa. Cuídate, gato macabro. Y ustedes, comunidad, si escuchan un balido que suena a voz humana esta noche afuera de su puerta, mejor no se asomen. La bruja en la ventana.
Hola gato macabro, hace un tiempo descubrí tu canal y pensé que sería la oportunidad perfecta para contar esta historia, que al día de hoy no le encuentro una explicación científica y que me ha dejado marcado desde ese momento. Por allá del 2011, cuando tenía 14 años, vivía con mis padres en una parte de la ciudad alejada del centro, muy cercana al cerro. A pesar del regaño de mis padres y del riesgo criminal en esa zona, yo solía dejar las ventanas sin cortina. Me encantaba ver el amanecer por la mañana y las estrellas por la noche. Por varios años tuvimos un perro, en paz descanse. Su nombre era Zorro, por un equipo de fútbol que le gustaba a mi padre y que se representaba de esa forma. Era un perro criollo negro, protector y un poco territorial. Una noche, de forma repentina, mi perro empezó a ladrar y a hacer sonidos como si estuviera peleando con algo. En la mañana, cuando despertó, Zorro apareció con la vista reducida. Chocaba con todo y no veía fácilmente cosas que estaban enfrente o a su lado. Esto se repitió por 1 o 2 semanas. Mi perro parecía pelear por las noches, y al amanecer volvía enfermo con algún sentido dañado. En una de esas ocasiones, su enfermedad no consiguió cura. Zorro murió por un envenenamiento que le dejó una herida letal en el estómago. Yo y mis hermanos estábamos destrozados, en especial yo, porque de alguna forma sentía que Zorro me cuidaba por las noches. Desde entonces, la oscuridad me empezó a dar más miedo que nunca y comencé a dejar la cortina cerrada. Unos meses después, en Año Nuevo, mis tíos y mi familia se juntaron en mi casa. Una de mis tías pidió dejar a mi primo de 2 años dormir en mi cuarto, por lo que dijimos que sí. Por ahí de la 1 a.m., mientras la fiesta seguía, escuchamos el llanto brutal de un bebé en mi cuarto. 2 tíos y mi tía, madre de mi primo, entraron rápidamente para revisar su estado. En un segundo, mis tíos gritaron de una forma horrible, como si se desgarraran de adentro hacia afuera, y no era para menos. Apenas pude ver unos segundos, pero lo recuerdo perfectamente. Un pájaro con plumas desgarradas y una horrible cara arrugada, sin pelo, con grandes ojos penetrantes, estaba intentando arrancar al niño por la ventana. Los gritos no cesaron y mi tío, en un intento desesperado, golpeó a esa cosa hasta que soltó a mi primo. Esa cosa lo miró atentamente antes de irse volando con sus horribles alas. Mi primo quedó herido en la cabeza, apuñalado por las garras de esa cosa. Acudimos rápidamente al hospital. Afortunadamente, mi primo no sufrió daños mayores, más que una cicatriz que aún conserva. Poco tiempo después nos mudamos a un pequeño departamento más cerca de la ciudad, por el trauma y el peligro que significó esa noche. A veces me pongo a pensar qué hubiera pasado si Zorro no nos defendía de esa cosa. Que él estaba dispuesto a sufrir solo para que nosotros lográramos vivir tranquilos. Durante años soñé con esa cosa aún en la ventana, y pienso que si Zorro no nos hubiera defendido, pudo haber sido yo quien fuera arrastrado por la ventana. Postdata, gracias a tus videos logré darme cuenta de lo que pudo ser. Gracias. Esa cosa no era un gato. Hola gato macabro. Buenas noches, comunidad macabra. No pensé que algún día me tocaría escribirte algo así, porque siempre creí que esas historias de apariciones, nahuales o cosas extrañas era pura fantasía. Yo ya tenía 25 años y, sinceramente, nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Por eso mismo estaba convencido de que esas cosas no existían. Hasta esa noche. Yo vivo en una zona rural. Por las noches todo queda en silencio, solo se escuchan insectos, algún perro a lo lejos, y el viento. Esa noche estaba en mi casa, tranquilo, cuando de pronto vi algo afuera, cerca de un árbol que está a un lado del patio. Era un gato negro. Estaba ahí, quieto, como esperando. Yo no salí por miedo, sino por precaución, porque tengo 2 perros grandes que son agresivos con los gatos. En mi casa no tenemos gatos, así que pensé que era alguno que se había metido. Abrí la puerta y lo seguí viendo, inmóvil, mirando directo hacia la casa. Volteé a ver hacia la perrera y mis perros estaban tranquilos, como si no se hubieran dado cuenta. Eso me pareció raro, porque ellos normalmente reaccionan al instante con cualquier animal extraño. Entonces apresuré el paso para espantar al gato antes de que lo vieran y se armara un desastre. Mientras caminaba hacia el árbol, noté que los perros ya lo habían visto. Se pusieron de pie, tensos, pero no ladraron, ni gruñeron. Simplemente lo miraban fijamente, como hipnotizados. Eso me incomodó. Seguí acercándome, pensando que el gato saldría corriendo, pero no. Solo rodeó lentamente el árbol y quedó fuera de mi vista. Yo pensé que ya se había ido, y como la noche estaba muy oscura, decidí regresar a la casa. No porque creyera en algo paranormal,
sino porque el ambiente se sentía extraño, tenía un mal presentimiento. Pero entonces pasó lo que me cambió todo. Del lado contrario del árbol, en lugar del gato, apareció un anciano. Un hombre mayor que yo nunca había visto en mi vida. Me saludó con calma, como si fuera lo más normal. «Buenas noches», me dijo. Yo me quedé impactado. Tartamudeé un saludo, pero de inmediato le pregunté quién era y qué hacía ahí, a esas horas, junto a mi casa. Las casas más cercanas están lejos, a 20 o 30 minutos caminando, y ese señor no era de la región. Se notaba. No tenía cara conocida, no tenía acento familiar. Volteé a ver a mis perros esperando que reaccionaran, que lo desconocieran, que al menos ladraran. Pero seguían igual, mirándolo fijo, como si no pudieran moverse. El anciano sonrió un poco y me dijo algo que me dejó confundido y pensando. «No te preocupes. No hago daño. Los perros lo comprueban». Y señaló con la mano hacia ellos. Yo quería hacerle 1000 preguntas. No sentía que fuera un hombre agresivo, pero no entendía qué hacía ahí, ni por qué mis perros estaban tan extraños. Él volvió a decirme que no me preocupara. Y entonces hizo algo muy sorprendente. Así como el gato antes, dio la vuelta detrás del árbol. Y desapareció. Yo me quedé mirando, esperando que saliera del otro lado. Pero quien salió fue el gato negro. El mismo gato. Tranquilo. Como si nada. Se acercó al árbol, subió lentamente por el tronco y se perdió entre el follaje oscuro, como absorbido por la noche. Mis perros no se movieron. Solo miraban. Pero apenas unos segundos después de que el gato desapareció en lo alto, mis perros reaccionaron como si despertaran de un trance. Se lanzaron hacia el árbol, gruñendo, ladrando desesperados, como si por fin entendieran lo que habían tenido enfrente. Yo retrocedí 2 pasos. Me eché la bendición. Porque en ese momento lo entendí todo. Ese anciano y ese gato no eran cosas distintas. Era lo mismo. Algo que jugó con nosotros, que controló a mis perros, que se paró frente a mi casa como si nada. Y luego se desvaneció en la oscuridad. Esa noche comprobé que la gente del campo no inventa esas historias por gusto. Hay cosas que aparecen cuando uno menos lo espera, cosas que no se pueden explicar. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi. No sé quién era ese hombre. No sé si era un nahual, un espíritu, o algo peor. Solo sé que desde esa noche, cada vez que veo un gato negro quieto en la oscuridad, ya no me acerco. Porque tal vez no es un gato. Gracias por leerme, mando un saludo a la comunidad macabra. La serpiente que sale en las tormentas. Hola gato macabro, buenas noches a toda la comunidad macabra. Lo que voy a contar no es historia sacada de internet. Son 2 relatos que escuché desde niño en mi pueblo, y con los años se fueron uniendo como piezas de algo mucho más oscuro. En el monte, en ciertas zonas, hay cosas que no deberían existir, pero existen. Mi abuelo, en paz descanse, tenía un terreno metido en lo más espeso del cerro. Era de esos hombres de campo que se metían solos al monte con machete, costales y un sombrero viejo. Él siempre decía que el monte tiene sus reglas. Una vez nos platicó una experiencia que nunca se me va a olvidar. Fue un día que se levantó temprano para ir a cortar aguacates. Solo llevó 2 costales y un bambú largo con el que alcanzaba los frutos que estaban hasta arriba, en la copa de los árboles. Primero cortó los aguacates más cercanos y llenó un costal sin problema. Después decidió internarse un poco más para buscar otros árboles, de esos que daban aguacates grandes, pesados, de los que se venden mejor. Iba caminando concentrado, mirando únicamente hacia arriba, calculando con el bambú cuál estaba más maduro. Y ahí fue cuando pasó. De pronto el monte se apagó. No se escuchaba ni siquiera el viento entre las ramas. Un silencio absoluto. Mi abuelo se detuvo un momento extrañado, pero siguió caminando. Pensó que era cosa de la mañana, que tal vez los animales estaban quietos. Instantes después tropezó y cayó de frente sobre lo que creyó que era un tronco tirado. Se molestó, soltó una maldición, y volteó para ver qué era. Entonces brincó del susto. No era un tronco. Era una serpiente, un animal de un tamaño descomunal, gruesa como un barril, larga como si no tuviera final. Su piel era oscura, húmeda, con escamas que parecían piedra vieja. Mi abuelo dijo que al caer sobre ella sintió el cuerpo caliente, vivo, y que la serpiente ni siquiera se movió al principio, como si estuviera dormida o esperando. Él no pensó, solo corrió. Corrió dejando los aguacates, los costales, todo.
Bajó del cerro corriendo como alma que se hallaba el diablo, hasta que encontró a unos compañeros a medio camino, unos hombres que iban a limpiar un nacimiento de agua. Les contó lo que vio todavía temblando. Aunque se rieron al principio, al ver su cara decidieron acompañarlo. Subieron rápido armados con carrizo, machetes y un arma de fuego vieja que uno de ellos llevaba. Cuando llegaron al lugar, la serpiente seguía ahí, enrollada, inmensa, ocupando el espacio como si fuera parte del paisaje. Eran 8 hombres y aún así dudaron antes de acercarse. Comenzaron a golpearla con carrizo, con palos, con lo que tenían. La serpiente se movió lento, como si despertara de un sueño profundo. Uno de ellos gritó que eso no era normal, que eso no era criatura de Dios. Entonces el hombre del arma le dio directo a la cabeza. El estruendo retumbó en el monte. La serpiente se estremeció y finalmente quedó quieta. Pero lo peor vino después. Como sabían que nadie les creería, intentaron arrastrarla, moverla, llevarla al pueblo como prueba. No pudieron. Ni entre los 8 lograban moverla 1 centímetro. Fueron por más gente. 15 hombres. Y aún así era imposible. Era como si la serpiente pesara toneladas, como si el cerro mismo la tuviera amarrada a la tierra. Lo único que consiguieron cargar fue la piel. La despellejaron con miedo, en silencio, y la piel se la llevaron entre varios. Mi abuelo dijo que parecía una lona enorme. Esa piel tiempo después fue vendida a una fábrica en un pueblo vecino. Pero la historia no terminó ahí. Años después, cuando yo iba en la primaria, el profesor nos llevó a casa de un señor mayor, de esos que ya casi no salían, para que nos contara historias de su vida. Era un hombre ciego. Nos sentamos alrededor, como niños curiosos, y el señor empezó a hablar de una serpiente. Dijo que hacía muchos años, cerca de un barranco junto a la escuela, él había visto algo que no debía existir. Una serpiente con varias cabezas. No sabía si eran 4 o 7, pero eran más de una. Contó que su reacción fue inmediata, pensó que era el diablo. Que no era animal, sino una cosa mala, una maldición del monte. Dijo que, cegado por el miedo, la atacó a machetazos, y que después de eliminar a la serpiente, su vida se acabó. Al poco tiempo comenzó a perder la vista. Primero sombras, luego oscuridad total. Juraba con la voz quebrada que no fue una enfermedad, que fue un castigo, porque esa serpiente no era cualquier serpiente. También dijo algo que nos dejó fríos. Que esas serpientes gigantes solo bajaban al río durante tormentas horribles, cuando el cielo se cae, cuando la gente no anda caminando por el monte, cuando nadie vigila el ganado. Ahí es cuando aprovechan. Ahí es cuando comen. En el pueblo, decía, hay muchas historias y todas concuerdan. Todos han escuchado lo mismo, que en lo más profundo del cerro vive algo siniestro, algo que no debería estar ahí. Y que cuando el monte se queda en silencio es porque la serpiente ya despertó. Gracias por leerme, gato macabro. Yo no sé si esto fue un animal, un demonio o algo que no entendemos, pero sé que mi abuelo nunca volvió a cortar aguacates en esa parte del monte. Y cada vez que llueve fuerte en mi pueblo, nadie se acerca al río, porque todos recuerdan lo mismo. Mi casera era una bruja. Hola, gato macabro. Mi historia ocurrió cuando me fui a vivir con mi novia. Ambos estábamos estudiando todavía. Estaba en el último semestre para terminar la licenciatura en Derecho. A ella le faltaba un semestre más y su servicio social. Decidimos buscar dónde vivir. Un lugar que estuviera cerca de la universidad y quedara más o menos cerca de mi trabajo. Yo había conseguido entrar a un corporativo. La verdad no me iba nada mal para no haber terminado. Por eso yo adquirí todos los gastos para que ella pudiera terminar su carrera sin que tuviera que preocuparse. De todos modos me correspondía porque fui yo quien insistía en juntarnos. Encontramos un pequeño departamento en una casa. La casera era muy amable, se llamaba Camelia. Recuerdo que cuando nos dijo su nombre quería que lo recordáramos con "Soy Camelia", como la de las flores. Nos rentó un departamento que había construido en su casa. Estaba justo a la entrada de la casa. Era una recámara en la parte de arriba y abajo estaba para sala y cocina juntos y un baño adentro. Tener un baño propio era una ganancia. El costo era muy accesible. Nos platicó que antes se lo rentaba a una chica que vivía sola. Pero la chica se tuvo que ir porque su novio la agredió. Por eso nos pidió mucha prudencia en ese aspecto. Yo salía de la casa a las 7 de la mañana para poder llegar al despacho antes de las 9. Ella se levantaba a la misma hora que yo y desayunábamos juntos. Luego ella tenía oportunidad de volver a dormir un rato ya que sus clases iniciaban algunos días a las 11 y otros hasta la 1 de la tarde y la universidad le quedaba a lo mucho media hora. No teníamos muchos muebles.
Justo al mudarnos fuimos a comprar una cama, refrigerador, un comedor, una sala y una estufa. Decidimos cambiar la recámara en la parte de abajo y la sala y comedor quedaron arriba. Una mañana justo cuando iba llegando al trabajo mi novia me escribió para que le llamara. Cuando le hice la llamada sonaba angustiada. Me dijo que mientras se bañaba había escuchado pasos en la parte de arriba. Que salió de bañarse con todo y champú para ir a ver si algo se había caído, a pesar de que lo que escuchó fueron pasos. Cuando subió no había nada. Dijo que verificó que la puerta estaba cerrada con llave. Siempre que yo salía le ponía llave para que ella estuviera tranquila. Me dijo que a pesar de que no había nada seguía temblando porque ella había escuchado unos pasos fuertes. Le dije que se apurara a cambiarse y que para que estuviera más tranquila me iba a quedar con ella en la llamada en lo que terminaba de arreglarse para ir a la escuela. Así fue ese día. Por la tarde pasé por ella a la escuela para regresarnos juntos porque no me gustó que estuviera alterada. Cuando llegamos a la casa subí a revisar la sala. Le propuse ver una serie o una película para que se le quitara el miedo a ese espacio. Como ambos nos despertamos temprano, no pudimos terminar de ver la película porque ambos nos quedamos dormidos. Sentí como si alguien me soplara la frente y eso provocó que me despertara. No lo quise tomar en cuenta, pensé que era aire que había entrado. Desperté a mi novia y le dije que nos fuéramos a dormir a la cama. Ya cuando nos estábamos quedando dormidos, escuchamos unas pisadas. Eran pausadas y como largas. Mi novia me preguntó que si había escuchado. Le hice un gesto de silencio. Me levanté lentamente de la cama. Era imposible que alguien hubiera entrado. Arriba había una ventana pero era pequeña y solo se podía abrir de adentro para afuera. Mi novia también se levantó y ambos subimos las escaleras. Ella prendió la lámpara de su celular. Cuando íbamos a la mitad de las escaleras escuchamos como si alguien pasara corriendo. Subimos deprisa. Prendí la luz y no había nada. La ventana estaba cerrada. Revisamos por todos lados y tampoco había algún animal. Esa noche dejamos la luz prendida y nos fuimos a tratar de dormir. Ambos nos quedamos dormidos enseguida. Por la mañana, cuando nos despertamos, acordamos que ella se iría conmigo a la misma hora. Me acompañó al trabajo para hacer tiempo. Mientras íbamos en camino me dijo algo que me sacó de onda. Dijo que soñó lo mismo que había pasado, es decir, que nos habíamos quedado dormidos mientras veíamos la película, luego que yo me despertaba y nos íbamos a la cama, después de que escuchábamos pasos y subíamos pero no había nada. Todo eso lo soñó exactamente, pero que en sus sueños doña Camelia era quien había entrado al departamento y que ella había sido quien sopló mi frente. ¿Saben qué fue lo peor? Que yo también había soñado lo mismo y a doña Camelia, pero que no solo me soplaba la frente, sino que cuando me despertaba ella me oprimía, como queriendo suprimir mi respiración y justo fue cuando me desperté. Nuestra explicación fue que ambos estábamos ya estresados por los ruidos que escuchamos. Ese día regresamos más temprano a la casa. Cuando íbamos entrando nos encontramos con la casera. Mi novia la saludó y yo no quería ni verla. Mi sueño fue tan vívido que no quería ni decirle hola. Mi novia le preguntó si creía en fantasmas. Doña Camelia y yo nos volteamos a ver sorprendidos por el atrevimiento de mi novia. La señora soltó una carcajada y le dijo a mi novia, viéndola fijamente, que ella no creía en esas cosas, que eran tonterías. Mi novia le dijo que la había soñado a ella como si fuera un fantasma. Yo me quedé callado, no podía creer que mi novia se atreviera a decir eso. Doña Camelia se veía incómoda, más bien molesta. Mi novia le exageró y le dijo que en su sueño ella era un fantasma pero como ella creía en Dios la había repelido. La señora soltó una risita nerviosa y nos dijo, bueno, los dejo para que descansen y ya no sueñen tonterías. Mi novia y yo nos metimos al departamento. A ambos nos pareció rara la actitud de la señora. Esa noche decidimos dormirnos en los sillones. Así ya no podríamos escuchar nada raro. Como a la 1 de la madrugada mi novia me despertó. Me dijo que había tenido un sueño horrible. Que la casera había entrado a la casa y que la había despertado y que la agarraba de las greñas y la llevó a su patio trasero. Le mostró un altar con todas sus cochinadas de brujerías. Que le dijo que era mejor que jamás la volviera a enfrentar o si no lo pagaríamos caro. ¿Y sabes qué, gato macabro? Lo mismo soñé yo. Le dije a mi novia que eso mismo había soñado pero que en realidad no creía que fuera un sueño porque había sido tan real. Tan es así que mi novia tenía marcas en las muñecas, como si la hubieran apretado. A mí me dolía la cabeza, como si me hubieran jalado de los cabellos. Nos bajamos a la recámara. Apagamos las luces. Nos acostamos asustados. Luego, escuchamos ruidos. Nos acercamos a la ventana y por una rendijita vimos como de la ventana de la señora salía una figura humana volando. No podíamos creer lo que estábamos presenciando. No pudimos dormir. Decidimos hacer unas maletas improvisadas y cada quien se quedaría en casa de sus papás.
Le dijimos a doña Camelia que tuvimos un problema entre nosotros y que nos íbamos a separar. Por lo que le dejaríamos el departamento lo antes posible y no hacía falta que nos regresara el depósito, que mandaríamos la mudanza al día siguiente. Y así fue. Los muebles los guardamos en casa de mis papás, en lo que encontramos otro lugar. A la fecha no estamos seguros qué quería hacernos esa bruja, pero de lo que sí estamos seguros es que no fueron sueños. Todo fue real. ¿Tú piensas, gato macabro, crees que hayan sido solo sueños, o porque teníamos marcas? El brujo músico. Hola, gato macabro. Me llamo Verónica Juárez. Mi historia es trágica y se cruza a la vez con mi historia personal de vida. Actualmente tengo 66 años. Vivo en el Estado de México. Tengo 4 hijas. Lo que voy a platicarles ocurrió hace como 15 años, cuando mi esposo cayó en cama por una enfermedad del corazón. Yo tuve que llevar toda la carga económica para el sustento de mis hijas y, por supuesto, su educación. Cosa que siempre yo tuve la carga completa. Lamentablemente no tuve la oportunidad de estudiar y lo único que podía hacer muy bien era la limpieza de mi casa. Por eso comencé a buscar empleos de eso. Encontré uno donde me pagarían más o menos bien, pero estaba demasiado lejos. De hecho, casi todos los empleos así estaban muy lejos. En colonias donde viven familias con alto poder adquisitivo. Me preparé para la entrevista. Mi credencial para votar y cartas de recomendación. Hacía casi 3 horas de camino. Desde el Estado de México hasta las lomas de Chapultepec, hasta Sierra Nevada. Una colonia llena de residencias, casas enormes. Me tocó trabajar con una señora mayor extranjera. Por cierto, una terrible persona, era grosera y neurótica. Para ella todas las personas eran mensas y todo se arreglaba con dinero. Eso era lo que siempre decía. Era una residencia enorme. No sé exactamente cuántos metros, pero estaba dividida por departamentos y una casa. En la primera parte había un departamento en la parte baja y otro en la parte de arriba. Luego, había una división con un pasillo rarísimo que conectaba con la otra parte de la residencia. Esa sí parecía una casa, era enorme. A mí me pagarían solo para limpiar la calle y los 2 departamentos. La señora rentaba ese departamento y la otra parte de la casa. Ella vivía en la parte baja. El trabajo era muy exigente porque además de la limpieza, cuando no estaba su asistente, quería que dejara de limpiar para ayudarle a gestionar cosas de sus negocios. Cosas que no tenía ni idea. Por eso siempre le decía que tenía que apurarme a limpiar porque me quedaba muy lejos mi casa. Eso no era mentira. De vez en cuando me pagaban para limpiar la otra casa. Una ocasión fui exclusivamente para hacer la limpieza de esa casa. Estaba sola adentro. Los demás trabajadores como jardineros y eso, siempre estaban en el jardín haciendo cosas. Yo estaba muy concentrada haciendo mi trabajo, cuando comencé a escuchar el sonido de un piano. Me pareció raro porque en esa casa no había piano. Había uno en el departamento de al lado, pero recordaba que la persona que vivía ahí no estaba porque se había ido de viaje. Además las casas estaban separadas por un muro, pero principalmente por un jardín. Seguí trabajando. Ya quería terminar para ir a mi casa. Me gustaba limpiar de ese lado porque siempre estaba sola y podía apurarme sin que la señora me quitara tiempo con otras tareas. Ya estaba terminando cuando la señora entró y me dijo que se le pasó decirme que necesitaban que limpiara el departamento de arriba. Mi felicidad se acabó porque no podía negarme. Aunque le dije que no me daría tiempo de hacer la limpieza completa, ella insistió en que hiciera los pisos y la recámara. Que ya después de eso me podía ir. Mientras estaba limpiando la recámara escuché una tecla de piano. Fue repentino que salté y salí de la habitación para ver quién estaba. Pero no había nadie y las ventanas estaban cerradas. Por un momento pensé que el músico ya había regresado. Fui al baño y a las demás habitaciones pero nada. Después regresé a terminar la recámara. Ya estaba harta y me quería ir a mi casa. De por sí esa parte de la casa siempre me pareció oscura y tétrica. Ese piano, a pesar de que era grande y elegante, parecía sacado de una peli de terror. Mientras pensaba en eso y limpiaba la mesa de noche, se volvió a escuchar el sonido de las teclas, pero no eran melodiosas ni afinadas y eso que yo ni sé de música. Sentí que mi corazón latía más fuerte. Ya no quería ir a ver qué pasaba, pero el sonido de las teclas no paraba. De repente, cuando ya iba a salir, vi como una sombra pasó corriendo en dirección a la biblioteca. Caminé hacia allá. Entré gritando, ¿quién anda ahí? Vi como la sombra se perdía entre las cortinas largas del ventanal. Me quedé quieta viendo. No podía acercarme a la ventana para verificar qué era. Sentía que si lo hacía algo iba a pasar.
Me obligué a respirar mientras me repetía en voz alta que solo era cansancio o que los líquidos que había usado para limpiar habían hecho efecto. Luego, algo me hizo voltear hacia el escritorio. Sobre este había una libreta que no había notado antes. No sé por qué, pues ese espacio ya lo había limpiado. Era una libreta que decía partituras. Pensé que el músico ya había regresado. Pero la curiosidad pudo más y la abrí. A pesar de decir partituras, tenía escrito muchos nombres con algo que parecía ser tinta roja. Alrededor tenía unos símbolos que nunca antes había visto. Círculos con líneas y algo que parecía una firma repetida muchas veces. Leí cada nombre y casi hasta el final noté que estaba el nombre de la señora, de la dueña de la casa. En ese mismo momento me di cuenta de que no era solo tinta roja, sino líquido rojo, del que ya saben. Solté la libreta y salí corriendo. Agarré mis cosas y le dije a la señora que ya me tenía que ir, que solo faltaba planchar algo de ropa. Ella quiso entretenerse con charla pero yo me fui. Esa noche la pasé fatal. Me desperté en plena madrugada, sudada y espantada. Quise volver a dormir, pero sí escuchó el sonido de la tecla del piano. El ruido venía de la calle y en mi habitación tengo una ventana que da directo a la calle. Volteé hacia la ventana y vi el rostro de un hombre, parecía que se le estaba cayendo, como cuando algo se derrite. No pude moverme ni hablar. Solo en mis pensamientos le decía que se largara de mi casa. Se lo dije varias veces. Luego ya me pude mover y el rostro se fue. Evidentemente ya no regresé a trabajar ahí. El domingo fui a misa para que el padre me bendiciera agua y, cada noche, antes de dormir, en cada esquina ponía agua bendita y rezaba el Salmo 91. Jamás volví a ver a ese hombre, pero no es la única historia que tengo para platicarles, gato macabro. Si Dios me da licencia, luego les comparto más.